Práctica 1. Debajo del primer párrafo, inserta una tabla de 5 columnas por 8 filas de forma que las columnas se ajusten al tamaño de la ventana. Nos posicionamos debajo del primer párrafo, ficha insertar, tabla, insertar tabla, 5 columnas, 8 filas y autoajustar a la ventana, aceptar. Al final del documento inserta una tabla rápida de lista tabular. Nos posicionamos al final del documento. Ficha insertar, tabla, tablas rápidas y buscamos lista tabular. Así es como queda la práctica 1. Práctica 2. Inserta un hipervínculo a la dirección en la imagen de la página 2. Buscamos la imagen, la seleccionamos, ficha insertar, grupo vínculos y vínculo. Y escribimos la dirección. 2. Al final del subtítulo Desarrollo, inserta un marcador llamado Información. Ficha insertar, grupo vínculos, marcador y escribimos y agregar. Establece las siguientes propiedades del documento. Ficha archivo, mostrar todas las propiedades, título, investigación, asunto, tesina. Le damos a revisar y así es como queda la práctica 2. Para la práctica 3, al texto semiología de la primera línea, aplícale el estilo título 1. Seleccionamos la palabra, ficha inicio, grupo estilos, título 1. Al texto introducción de la página 1, aplícale el estilo título 2. Buscamos nos seleccionamos, ficha inicio, grupo estilos y título 2. Establece la opción normal para los márgenes de la página, ajusta el tamaño de página ejecutivo y el formato del documento básico elegante. Nos vamos a formato, configurar página y en márgenes le ponemos normal. En tamaño le ponemos ejecutivo y en diseño elegimos básico elegante y así es como queda la práctica 3. Para la práctica 4, inserta la portada integral al documento. Ficha insertar, grupo páginas y portada integral. Aplica un espaciado posterior de 15 puntos y un interlineado exacto en 15 puntos a todo el documento, a excepción de la portada. Seleccionamos
ficha inicio, grupo párrafo, espaciado 15, interlineado exacto en 15 puntos. Le vamos a aceptar. Cifra el documento con la contraseña ABC123. Ficha archivo, proteger documento, cifrar con contraseña y escribimos ABC123. Y listo. Para la práctica 5, agrega la marca de agua urgente 1 a todo el documento. Ficha diseño, fondo de página, marca de agua, aplica el color de página azul grisáceo, texto 2, ficha diseño, insertar y azul grisáceo, texto 2. Y así es como queda la práctica 5. Para la práctica 6, combina las celdas de la primera fila. Seleccionamos las celdas y en ficha presentación, combinar celdas. Aplica el estilo de la tabla cuadrícula 4 énfasis 1. Seleccionamos toda la tabla, ficha diseño y buscamos la que corresponde. Marca el documento como final. Ficha archivo, proteger documento, marcar como final. Para la práctica 7, al párrafo que comienza con la importancia de los signos, aplica el formato de 3 columnas con una línea en medio. Buscamos el párrafo, cerramos nuestro panel, seleccionamos todo el texto, ficha formato, columnas, más columnas, 3 y línea entre columnas, aceptar. Aplica interlineado exacto de 12 puntos a todo el documento. Ficha inicio, grupo edición, seleccionar todo, grupo párrafo, interlineado exacto y en 12 puntos, aceptar. Agrega el texto ABC como contraseña de escritura. Ficha archivo, guardar como, elegimos dónde y herramientas, opciones generales y contraseña de escritura. Le damos en guardar. Ya. Para la práctica 8, agrega un comentario con el texto disciplina que se encarga de la interpretación de los textos a la palabra hermenéutica. Buscamos la palabra. Ficha insertar, comentario y escribimos disciplina que se encarga de la interpretación de los textos.
y listo. Aplica a todo el texto un interlineado doble. Ficha inicio, seleccionar todo, grupo párrafo, interlineado doble, aceptar. Para la práctica 9, inserta una portada en el documento llamada cuadrícula. Ficha insertar, portada y elegimos cuadrícula. Al final del documento, inserta un cuadro de texto cotización de filigrama. Ficha insertar, cuadro de texto y lo buscamos. Listo. Mueve el texto resaltado dentro del cuadro recién insertado. Seleccionamos el texto, ficha inicio, cortar y nos posicionamos en el cuadro y le damos en pegar. Listo. Así es como queda la práctica 9. Para la práctica 10, busca todas las instancias de la palabra semilogía y reemplázalas con la palabra semiología en negritas. Ficha inicio, grupo edición, reemplazar, semiología por semiología, más formato, fuente y seleccionamos negrita. Aceptar. Reemplazar todos. Cerramos nuestro panel. Al final del documento inserta el contenido de archivo párrafo.txt. Posicionamos al final del documento. Ficha insertar, objeto, insertar texto de archivo. Y aquí le ponemos en archivos de texto y en párrafo. Insertar. Aceptar. Y así es como queda la práctica 10. Práctica 11. Instrucciones. Debajo del segundo párrafo inserta un SmartArt de matriz de ciclo. Nos colocamos debajo del segundo párrafo en la ficha insertar, SmartArt, ciclo y matriz de ciclo y la colocamos. Instrucción 2. Cambia sus colores a relleno oscuro 2 y aplica el efecto intenso. Ya está seleccionado el SmartArt, ahora solo vamos a cambiar sus colores al relleno oscuro 2 y el efecto intenso. Listo. La 12. Instrucciones. Antes del título Semiología, inserta una tabla de contenido de estilo sofisticado. Nos colocamos antes del título, vamos a la ficha Referencias, en tabla de contenido y vamos a tabla de contenido personalizada. Aquí en formatos es donde vamos a elegir el estilo sofisticado y aceptar. Ahora dice, instrucción 2. Aplica al texto conclusión el estilo título 1. Actualiza la tabla de contenido para que muestre las actualizaciones hechas. Vamos a la ficha inicio y en buscar vamos a buscar el texto conclusión. Aquí ya nos lo mostró. Sabemos que está en la última página. Lo subrayamos y vamos a colocarle el estilo título 1. Ahora vamos de nuevo a la tabla de contenido, la seleccionamos en la ficha referencias y ponemos actualizar tabla. Elegimos actualizar toda la tabla y aceptar. Y aquí ya se actualizó toda la tabla.
Práctica 13. Instrucciones. Realiza las acciones necesarias para que la tabla de la página 5 quede en una sola página con orientación horizontal. Vamos a la tabla que se encuentra en la página 5 y la vamos a seleccionar. Vamos a la ficha formato, en configurar página, lo vamos a abrir y vamos a elegir la orientación horizontal y vamos a aplicar solo el texto seleccionado. Ahora 2. Ordena la tabla por la columna índice en orden ascendente. Ya tenemos seleccionada la tabla. Vamos a la ficha presentación, ordenar y vamos aquí en donde dice ordenar por, vamos a elegir columna 1, tipo número ascendente y aceptar. Y así es como se ordena. Instrucción 3. Ajusta los márgenes del documento a estrecho. Vamos a seleccionar cualquier parte del documento y vamos a la ficha formato, márgenes y lo ubicamos a estrecho. Así acabamos la práctica 13. Práctica 14. Instrucciones. Al inicio del tercer párrafo, inserta la imagen llamada semi.jpg. Vamos al inicio del tercer párrafo. Vamos a la ficha insertar, imágenes. Insertar. Aquí ya se colocó la imagen. Instrucción 2. Modifica su tamaño a 3.5 centímetros de alto por 5.5 centímetros de ancho. Aquí es donde vamos a modificar. Nos pide 3.5 de alto y 5.5 de ancho. Ya se modificó la imagen. Ahora aplica el estilo rectángulo sombreado. Aquí en la ficha formato de la imagen vamos a elegir el estilo rectángulo sombreado. 4. Cambia el ajuste de texto a cuadrado. Aquí en la misma ficha formato encontramos la herramienta ajuste de texto y elegimos cuadrado. Y por último, establece su posición horizontal absoluta de 1.06 de la derecha de la columna y su posición vertical absoluta 1.15 centímetros debajo del párrafo. Vamos a la ficha formato, en posición y vamos a más opciones de diseño. Aquí nos aparece el cuadro de diálogo y vamos que nos pide posición horizontal absoluta de 1.6 a la derecha de la columna y su posición vertical absoluta de 1.15 debajo del párrafo y aceptar. Y así vemos la imagen. Práctica 15. Instrucciones. Al párrafo que comienza con la importancia de los signos, aplica formato de 3 columnas con una línea en medio. Lo primero que vamos a hacer es buscar este párrafo. En la ficha inicio, en el grupo edición, buscar. Buscamos la importancia de los signos. Seleccionamos y aquí está. Y nos pide que este párrafo lo convirtamos con 3 columnas. Nos vamos a la ficha formato, configurar página, vamos a la herramienta columnas, en más columnas, elegimos 3 y marcamos la casilla línea entre columnas.
Instrucción 2. Convierta tabla en texto resaltado en amarillo. Vamos a seleccionar todo el texto que está resaltado en amarillo. Lo vamos a insertar tabla y convertir texto en tabla. Aceptar. Y por último aplica interlineado exacto de 12 puntos a todo el documento. Nos vamos a la ficha inicio, grupo párrafo, interlineado exacto y vamos a cambiar los 12 puntos y aceptar. Listo. Práctica 16. Instrucciones. Al final del primer párrafo agrega una nota al pie con el texto tomado del libro Los fundamentos lógicos de la semiótica y su práctica. Vamos al final del primer párrafo, en la ficha referencias, insertar nota al pie. Y nos va a agregar esto. Y lo que vamos a hacer es copiar el texto que nos indica. Y lo vamos a pegar aquí. Instrucción 2. Al final del primer párrafo de la página 2, agrega una nota al final con el texto extracto del artículo semiótica o semiología, algo más que una cuestión terminológica. Vamos al final del primer párrafo de la segunda página y vamos a la ficha referencias, insertar nota al final y vamos a copiar el texto. Y lo vamos a colocar aquí. Por último, modifica el formato de las notas al final para que usen el formato de número 1, 2 y 3. Vamos a la ficha de referencias y vamos a abrir el grupo notas al pie. Aquí vamos a ponerle que queremos que se modifiquen las notas al final y vamos a elegir el formato que nos indica y insertar. Listo. Práctica 17. Aplica el efecto de texto relleno azul, color de énfasis 1, sombra, al texto resaltado en amarillo. Seleccionamos el texto. En la ficha inicio, grupo fuente, aquí tenemos los efectos de texto y vamos a elegir el azul, color de énfasis 1, sombra. Instrucción 2. Al mismo texto aplica tamaño de fuente 24. La seleccionamos aquí mismo en la ficha inicio y vamos a ponerle el tamaño de fuente 24. Vamos a quitar el resaltado en amarillo del texto. En el grupo fuente encontramos el de resaltado y vamos a marcar la casilla sin color. Por último vamos a aplicar el tema galería y los colores de tema naranja. Entonces vamos a diseño, aquí en temas y escogemos galería, cambiando los colores del tema naranja. Y eso es todo. Práctica 18. Aplica las fuentes del tema Arial al documento. Ficha diseño, fuentes y Arial. Así se modifican todas las fuentes del documento. Aplica el conjunto de estilos llamado sombreado al documento. Y este se encuentra aquí, sombreado. Así se aplica. Inserta la portada llamada Wish, elimina los campos de fecha y autor. Vamos a la ficha insertar, portada y buscamos la que nos indica. Y vamos a eliminar los
los campos de fecha, dándole suprimir, y el campo de autor. Listo. Instrucción 4. Inserta el encabezado llamado retrospectiva. Aquí en la ficha insertar, encabezado, y buscamos el que nos indica. Listo. Y lo cerramos. Inserte el pie de página a vista principal horizontal. Ajusta la numeración para que inicie en 2. En la ficha insertar, pie, y vamos a modificarlo para que inicie en 2. Aceptar. Y lo cerramos. Práctica 19. Crea una referencia estilo Harvard, Anglia, con los siguientes datos. Vamos a la ficha referencias y aquí vamos a cambiar el estilo, lo que nos pide. Voy insertar cita, agregar nueva fuente y vamos a cambiar todos los campos que nos indica. El tipo es libro, el autor es Humberto Eco, el año 1976, ciudad Londres, Macmillan, y la edición y aceptar. Instrucción 2. Al final del documento, insertar una bibliografía con las referencias recién creadas. Vamos al final del documento y aquí en la ficha referencias vamos a insertar una bibliografía. Las referencias ya creadas. 3. Convierte el texto resaltado en amarillo en una lista con viñetas que utilice la imagen símbolo .jpg. Vamos a buscar el texto que nos indica. En la ficha inicio la vamos a convertir en viñetas, pero definiendo una nueva con una imagen. Y escogemos la imagen que nos pide, insertar y aceptar. Y así es como es. En práctica 20, agrega un título a cada una de las imágenes del documento con el rótulo ilustración. Vamos a seleccionar las imágenes y en la ficha referencias, en títulos, insertar título y vamos a cambiar el rótulo que nos pide, que es ilustración. Aquí ya no los agrego, y aceptar. Y eso es lo que vamos a hacer con todas las imágenes. Instrucción 2. A crear una tabla de ilustraciones estilo clásico al final del documento. Nos vamos al final del documento. En la ficha de referencias, insertar tabla de ilustraciones y vamos a cambiar los formatos. Aquí donde dice clásico y aceptar. Y automáticamente ya la insertó.